he aprendido mucho. Ahora, yo creo que me gustaría subrayar algunas cosas y también en el espíritu de cerrar todo este tema del globalismo, voy a mencionar otros asuntos relacionados como la China rápidamente, el crimen transnacional organizado que nos toca a nosotros, que desafortunadamente está muy vinculado con el globalismo también. Pero quería subrayar primero que todo una cosa, que hemos escuchado obviamente unas conferencias espléndidas, pero esto ya está pasando, y eso ya lo han dicho varios, pero yo quiero subrayar, esto ya está pasando. Además, esto está pasando a una velocidad bárbara, y sobre todo, como mencionaron también varios de los expositores, a raíz de esta pandemia, venga de donde venga. Está pasando porque ya estamos interconectados permanentemente, fijados en esos teléfonos celulares, haciendo pedidos, pidiendo un Uber, hablando por WhatsApp, etcétera. Ya nuestra vida, ¿sí?, va en ese camino. O sea que no lo veamos muy lejano, al contrario, de lejano no tiene nada. Estamos al principio de este proceso y lo estamos viviendo cada vez más. Lo otro que quería mencionar era la incredulidad, como mencionaba Miklos ahora, la incredulidad de muchos. Yo he tenido que lidiar mucho con la incredulidad desde que escribí mi primer libro, El Plan Maestro, sobre la presencia de Irán y Hezbollah en América Latina. Cuando me hablaban de teorías de conspiración, ¿no es cierto? Ahora vemos que están muy presentes. Hace 3 años cuando hablaba de Soros, ahora vemos que está muy presente. Es la incredulidad la que juega a favor de ellos. Y creo que fue Javier el que mencionó que antes de la elección de Trump, muchos nos habíamos referido a este conglomerado de capitalistas que se oponía a Trump. Todo el mundo decía teorías de conspiración. Una semana después de que Biden se toma posesión, lo publica la propia revista Times. Entonces, cada quien decide si quiere creer o no. Pero yo he tratado en esta presentación que voy a hacer de incluir datos, fuentes, y si en algunos casos no estamos al tanto es porque en América Latina miramos mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera por muchas razones, entre ellas nuestra posición geográfica, nuestra homogeneidad cultural y muchas otras. Entonces, si me permites, voy a poner la presentación y voy a ir relativamente rápido porque sé que hay mucho camino por recorrer, pero espero tocar esos temas como me pidió Ángela también, que tratara de alguna manera de envolver todo lo que hay. No puedo ir en el detalle de los demás, obviamente, de esos temas respectivos, pero de envolver lo que ha pasado hoy durante el día. Bueno, la agenda globalista es vasta, como han visto. Es una agenda con muchos capítulos, con muchos colores, de muchos olores, muy, muy, muy compleja y muy difícil de explicar, inclusive en un día entero como el de hoy y con tan buenos expositores. Antes de comenzar, yo quiero enfatizar lo que primero hago en todas mis presentaciones, y es que estamos en la era de la información, y que diferencia, por ejemplo, de la revolución industrial, donde efectivamente hubo unos cambios monumentales a la manera en que vivíamos. Cuando hablamos de información estamos hablando de nuestras mentes, ¿no?, y del ser humano, y yo no puedo ser más explícito que lo que fue Miklos en ese sentido, de las posibilidades de transhumanismo, etcétera. Estamos bombardeados permanentemente por información. Irónicamente, lo que se esperaba de esta era de la información era una democratización de la misma, y lo que hemos visto, al contrario, es censura, sesgo y sobre todo lo que vamos a ver ahora, que son monopolios. ¿Por qué menciono esto? Porque esa cantidad de datos que estamos recibiendo permanentemente, como digo, son difíciles de digerir y además están siendo manipulados desde su origen. Y hay que tener en cuenta que la información es sobre la base de la información que cada uno de nosotros, jóvenes, viejos, gordos, flacos o de izquierda o de derecha, forjamos nuestras opiniones. Y en esta era de la información hay ciertas imperfecciones, si se puede decir en términos económicos, como la imperfección del mercado, pues sí, una imperfección muy grande
del mercado de información, y tenemos datos como el hecho de que en 1983 50 compañías poseían 90% de los medios de comunicación. Hoy por hoy son 6 compañías las que poseen 90%, y subrayo 90% de los medios de comunicación. Esto es de suprema importancia, es el punto de partida, ¿no es cierto?, de todo lo que han dicho los expositores anteriores. El punto de partida para saber si estamos hablando de conspiraciones o no es informarse. Y cuando esta información está monopolizada por algunas corporaciones, ¿no es cierto? Y como vemos ahí, muchos encontrarán en este slide canales y radios y otros que les son familiares. Ya explicó Miklos el hecho de que a través de todo este andamiaje de medios de comunicación, pues se vehiculan los mensajes que tienen que ver con el gran reseteo, con el nuevo orden mundial, con la Agenda 2030, como lo quieran llamar. Y en este sentido es de gran importancia también entender para muchos que la prensa del pasado, la que leíamos cuando pasaban, como decía Miklos, Tierra de Gigantes y Star Trek, ¿no es cierto?, esa prensa en la cual confiábamos ciegamente y que nos decía todo, ha cambiado, ¿no es cierto?, porque el mundo ha cambiado durante los últimos 30 años, 40 años de manera radical, especialmente después de la Guerra Fría. Y hoy vemos diarios, grandes medios, ¿no es cierto?, y los principales en muchos países, que han tomado partido, y han tomado partido sin duda alguna hacia las orientaciones del movimiento globalista. Esto lo digo porque mucha gente puede, después de esta exposición, decidir, bueno, voy a consultar, y van a encontrar cantidad de pasajes donde se menciona el hecho de que esto y aquello es una teoría de conspiración, ¿no es cierto? Lo niegan, Reuters está incluida, inclusive estoy buscando sobre el gran reseteo. Hay que entender que AFP, Reuters, AP, ¿no es cierto?, Associated Press, son también parte de esta gran arquitectura mediática globalista. De aquí quiero pasar al tema de los nuevos órdenes mundiales. Después de ese splash amarillo de la segunda revolución industrial, hubo un cambio en el orden mundial y se llamó nuevo orden mundial. Después de la Primera Guerra hubo un cambio en el nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra hubo un cambio. Después de la Guerra, nuevos órdenes mundiales los ha habido desde el principio de la historia. Ahora, el nuevo orden mundial al cual nos referimos ahora, que está tratando de establecer el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, etcétera, comenzó realmente en su concepción, como mencionó creo que fue Javier, hace ya más de 2 décadas. Es importante ubicarnos porque América Latina en particular tiende a ubicarse en los paradigmas del pasado, del siglo pasado. Todavía hablamos del imperialismo yanqui, pues los yanquis ya siguen siendo un imperio, pero ahora están los chinos, hay otros imperios, hay multipolaridad, y no parecemos actualizarnos, digo yo, por esa ausencia de lo que está pasando por fuera de nuestras fronteras. ¿Qué ha pasado en estos últimos 30 años? Pues muchísimas cosas. Se cae el muro de Berlín. En el 2001 teníamos las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Se crea un nuevo paradigma entre Occidente y el Islam radical. En el 2005 entra Irán a América Latina. Rusia se convierte en una de las mayores economías, se convierte en economía capitalista. China crece. Y ya nos alejamos de esos 2 grandes bloques de la línea azul que ven ahí, que eran Unión Soviética y Occidente, donde básicamente las ideologías también estaban bien demarcadas. ¿Cierto? Ahora tenemos un revuelto, y como yo siempre menciono, y desde mi primer libro, las capas tectónicas de ese temblor que hubo cuando cayó el muro de Berlín se siguen reajustando, y ese reajuste parece apuntar precisamente a este nuevo orden que proponen las élites globales. Nos exponemos entonces a 2 fenómenos en realidad. Uno, a esa lucha entre el Estado-Nación y el gobierno global, ¿no es cierto?, al globalismo, que varios han mencionado, no sé cuántos de los que están escuchando
hayan escuchado el concepto de globalismo básico, pero claramente es un concepto que está ganando, que ha ganado enorme terreno durante las últimas décadas y sobre todo los últimos años. Por otro lado tenemos a la China, ¿no es cierto? Y se encuentran ellos dos en ese World Economic Forum en Davos. Uno de los principales invitados al Foro Económico Mundial de enero fue Xi Jinping, como fue el invitado de honor. Y se articula así en el World Economic Forum esa lucha por el poder que seguramente tendrá matices tanto rojos de la China como de este experimento que están haciendo con el globalismo, con la tecnocracia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ese Estado-nación luchando contra un gobierno global. Miremos qué es lo que proponen. El Estado-nación es lo que conocemos, nuestra soberanía como países, fronteras nacionales delimitadas, libertad económica entre países, culturas nacionales, libertad de religión, libre comercio entre naciones, lo mencioné, migración controlada, etc. El globalismo, y esto de manera muy simplista, es mucho más complejo, propone ese gobierno global, fronteras abiertas, lo estamos viendo, economía global centralizada, inclusive la llaman el stakeholder economy, o la economía de las partes interesadas, que es básicamente una economía de tipo marxista a través del andamiaje tecnocrático. Una sola cultura global, de ahí que esa bandera de la que hablaban ahora, ¿no es cierto?, ilustre también ese multiculturalismo que también están empujando tanto. Las religiones obviamente no caben en este esquema, más control ciudadano, migración ilimitada. Y de suma importancia mencionar que hay nuevos actores, que ya los gobiernos no son los que deciden, y si deciden, pues no deciden del todo. Hay nuevos actores, y ya los han mencionado varios de los expositores, sobre todo las corporaciones multinacionales. Estas corporaciones tienen capilaridad hasta el último rincón del planeta, tienen presupuestos, como mencionó Miklos, enormes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver una diapositiva de 4 empresas juntas que tienen 2 veces el PIB del Brasil, por ejemplo, y también los organismos no gubernamentales, que pasaron de ser esos organismos auxiliares del pasado, que ayudaban a la ONU y ayudaban inclusive a los gobiernos a llenar huecos, ¿no es cierto?, de gobernanza, etcétera, etcétera. Hoy en día son tan grandes o más grandes que algunas agencias de las Naciones Unidas. Las corporaciones multinacionales son dueñas de 2/3 partes del mundo, por no decir de todo. Representan 33% de la producción mundial y el 66% del comercio mundial. 2/3 partes del comercio mundial. Eso es tener mucho poder y, como les digo, a través de la tecnología, mucho control también. Vemos las más grandes, obviamente, Amazon, del lado del Big Tech, Facebook, Twitter, Google, enorme, 90% del tráfico de redes pasa por Google, y otras más familiares como Coca-Cola, etcétera, Mastercard, que juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el World Economic Forum y el gran reseteo. Ellos son los que tienen gran parte del poder ahora, por no decir la mayor parte del poder. Y dentro de la repartición de riqueza del mundo de las últimas décadas, hemos visto el surgimiento de fortunas que son incalculables, ¿no es cierto? Y mucho más grandes que las de muchos países. Aquí vemos entre Amazon, Alphabet, Facebook y Apple, tienen 12 veces el PIB de un país como Colombia, 4 el de México, el PIB 2 veces el PIB del Brasil, lo que le llaman el The Trillion Club, el club del trillón. Entre todos suman 4.7 trillones de dólares. Este es el tamaño del poder contra el cual nos exponemos. Y se dicen, bueno, entonces, pero globalismo, esa es una de las que dicen, han llegado a decir que el globalismo es una teoría de conspiración. Entonces hay que mostrarles, sobre todo en América Latina. ¿Por qué no estamos enterados? Pues porque miramos hacia adentro. Hay un parroquialismo excesivo. El globalismo versus el nacionalismo está siendo discutido en universidades, en foros, en prensa desde hace más de 2 décadas. El hecho de que nos enteremos ahora es cuestión de falta de curiosidad. Grandes personajes involucrados, Barack Obama, uno de los grandes
promotores del globalismo, y este globalismo fue interrumpido porque el proyecto comenzó antes precisamente por el gobierno de Donald Trump. De ahí que se hayan aliado para poder sacarlo del camino y continuar como lo están haciendo ahora bajo el gobierno Biden. El globalismo ha sido discutido a cabalidad, sobre todo en el World Economic Forum, que yo considero que es el motor del globalismo a través de todos esos mecanismos del gran reseteo que explicó también Javier al principio del día. ¿Y qué componente tiene extremadamente incómodo? Pues obviamente acabar con cualquier sociedad es incómodo, pero de alguna manera para reconstruir, o lo que llaman ellos build back better, reconstruir mejor, quieren destruir todo lo que existe y se están básicamente ensañando contra la sociedad occidental, y eso lo hemos visto. Alguien mencionó el hecho de que acabar con Estados Unidos era acabar con la sociedad occidental, y han hecho muchísimo progreso. Todos los símbolos, ¿no es cierto?, patrios, todo lo que tiene que ver con la historia, están tratando de cancelar la cultura y la historia, los símbolos religiosos, etcétera, están siendo permanentemente atacados a través de la prensa, ¿no es cierto?, que es una aliada, y en este caso el propio gobierno está trabajando de la mano de la prensa en el caso de los Estados Unidos. Vemos fenómenos que ya mencionaron como el de Black Lives Matter, cuyas directoras mismas expresaron su orientación marxista. Ellos están al frente de esta disolución de la familia que han mencionado tanto. Antifa, también grupos de izquierda, y sin duda alguna una infiltración de este paralelo, que creo que fue Pedro el que mencionó, entre izquierda internacional y globalismo. Paralelo, no, casi integración, diría yo. Por otro lado, los ataques a la policía, ¿no es cierto? En Estados Unidos salió el defund the police, quitarle los fondos a la policía. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que hacen los medios? Enfocarse en la violencia policial, esconder, como en el caso de Estados Unidos, lo que pasó con Black Lives Matter o Antifa, ¿no es cierto? Y obviamente desestructurar, ¿no es cierto?, ese orden que existía, donde hay fuerzas del orden, ¿no es cierto?, donde hay una necesidad mínima de seguridad y su intervención, y pintarlos de una manera que básicamente cuestione la autoridad y cuestione, ¿sí?, el papel del Estado en términos de control social. Y lo vemos en todas, lo vimos en Chile, lo vimos acá, cada una con sin intensidad diferente, obviamente. Uno que ha sufrido muchísimo es el cristianismo, y desafortunadamente uno de los actores del globalismo a través de su encíclica Fratelli Tutti es el propio Papa Francisco. Ahora sí hablemos del multilateralismo. Un tema muy, muy complejo. Yo trabajé 20 años con las Naciones Unidas en África, en Oriente Medio, y vi muy de cerca las entrañas de la gobernanza de las Naciones Unidas como secretario de la Junta, subsecretario de la Junta en Roma, en Italia, durante algunos años. Vi cómo funcionaba en el campo, vi cómo funcionaba en las sedes, etcétera. Y los cuestionamientos desde hace mucho tiempo son legítimos, ¿no es cierto? La gran burocracia de las Naciones Unidas, la necesidad de reforma, el hecho de que es anacrónica en términos de su composición, porque las Naciones Unidas fueron creadas en el periodo de posguerra, tanto como lo fue la Sociedad de Naciones. Creo que aquí tengo una, sí, pongámoslo acá en perspectiva. El primer ensayo multilateral fue después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones, o the League of Nations, propuesta por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por el presidente Woodrow Wilson, y fracasó, aunque sirvió de huella para construir las Naciones Unidas que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué fracasó? Porque su propósito principal era evitar otra guerra, y llegó la Segunda Guerra Mundial. Se crean las Naciones Unidas, se crea un Consejo de Seguridad compuesto por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Pasa todo ese periodo de la Guerra Fría y seguimos con las mismas Naciones Unidas. Pasa el año 2000, llegamos al 2021 y seguimos con un Consejo de Seguridad calcado sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial.
De ahí que obviamente, y no están representados los perdedores, grandes potencias económicas como Alemania, Japón e Italia, los principales, obviamente. Entonces hay críticas en ese sentido, esfuerzos de reforma. Yo vi los esfuerzos de reforma realmente muy, muy paquidérmicos y todavía están anunciando que van a cambiar, etc. Ese sistema multilateral funcionó muy bien en esa época de posguerra y hasta finales del siglo pasado. Ahí se empezó a desestructurar precisamente con la caída del muro de Berlín. Y fue un sistema realmente creado por Occidente. Las instituciones de Bretton Woods, la creación de las Naciones Unidas, el GATT, que fue la anterior a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, fueron instituciones realmente promovidas por los Estados Unidos. Y se lograron cosas, ¿no es cierto? Se han logrado cosas. Hubo un multilateralismo relativamente sano durante un tiempo, aunque sano desde el punto de vista de Occidente. Tal vez otros países de Oriente, como la China y Rusia, no estaban tan contentos con el arreglo. Pero ahí vemos que la pobreza, por ejemplo, mundial cayó entre muchos otros logros. Y como les digo, todo esto no hubiera podido existir el siglo pasado si no fuera por esos Estados Unidos de Reagan, etcétera, que promovían que sostenían el andamiaje multilateral con cierto excepcionalismo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo era el gran poder y para ciertas cosas no suscribían, pero sin ellos no se hubiera podido dar el nacimiento de muchos de estos organismos multilaterales. Además, con la caída del muro de Berlín surgen también China, ¿no es cierto? Y su crecimiento, que vamos a ver ahora vertiginoso. Rusia, ¿no es cierto? Que es la antigua Unión Soviética, que todavía posee armas nucleares y que hoy en día está en una encrucijada muy grande porque está siendo atacada de frente por el globalismo. Y todo esto, obviamente, afectó ese deseo que se tenía de posguerra de tener un nuevo orden mundial en el que ninguna nación primara. Y lo que vemos hoy en día es que hay un encuentro de intereses entre los Estados Unidos y la China, sobre todo, y de otros intereses que hacen parte de ese mundo multipolar, un poco subsidiario a estos dos grandes poderes, y una organización bastante desestructurada desde el punto de vista político. Cuando uno habla de la ONU, se piensa no en Kofi Annan o en Antonio Guterres o en Michelle Bachelet, etc. Yo primero quiero mencionar que la ONU son más de 40.000 personas, todo tipo de agencias que se ocupan de todo tipo y fondos que se ocupan de todo tipo de temas, que ha habido contribuciones sustanciales en el pasado y creo que meter a todo el mundo en la misma canasta no es adecuado. Lo que sí es cierto es que en los niveles ejecutivos de la ONU se están tomando decisiones that trickle down, ¿no es cierto?, que tienen que ser básicamente obedecidas o seguidas por todos los funcionarios, son lineamientos de políticas que se dan a nivel de las juntas ejecutivas y en las juntas con los representantes de los diferentes países, y es a ese nivel realmente que se están dando estos cambios, y obviamente es ese nivel que importa. Simplemente quiero mencionar que la ONU no es solo esa oficina que está en la esquina cerca de su casa. La ONU son operaciones de emergencia, son operaciones humanitarias. Personalmente estuve en Somalia, en Sudán, en Irak, ¿no es cierto?, donde vi y perdí amigos, ¿no es cierto?, en operaciones humanitarias, o sea que no hay que pintar todo con una sola brocha. Ahora, desafortunadamente, como todo cambió, como vimos en esa línea de tiempo, también cambió la organización. Y estas organizaciones dependen de los intereses que se persiguen por parte de los que donan. En general, la ONU había sido financiada sobre todo por países, más que todos los Estados Unidos, también teníamos muchos los países nórdicos, Unión Europea, etcétera, pero ha habido una creciente participación de ONGs, y estas ONGs tienen por detrás estas grandes corporaciones multinacionales. Ahí vemos al Bill and Melinda Gates Foundation, que ahora vamos a ver cuánto participa en la OMS, el Open Society Foundation, que está por todas partes, en todas las agencias, Human Rights Watch, bueno, etcétera. Y ven a la derecha el gráfico de cuánto ha crecido, ¿sí?, la relevancia de los non-state actors o los actores no estatales durante los últimos años, y eso ha seguido creciendo, obviamente. Aquí ven, por ejemplo, la participación del Bill and Melinda Gates Foundation en la OMS. Es el segundo, más que varios países, más que Japón, ¿no es cierto?
Estos son intereses, en principio, filantropía, pero acuérdense que detrás del Bill y Melinda Gates Foundation está nada más y nada menos que Microsoft, solamente para mencionar uno de los negocios, no sé cuántos negocios más tendrá el señor Gates. El hecho es que la orientación actual es sin duda alguna pro-globalista y es la plataforma que se está utilizando para vehicular todos esos objetivos del World Economic Forum, donde está el verdadero poder del Foro Económico Mundial de Davos. Ahí ven una frase del propio Antonio Guterres, antiguo líder de izquierda también, en el que batalla contra el nacionalismo y el populismo, que es lo que representaba para muchos, estos son etiquetas obviamente, Trump, Orbán, o cualquier, Bolsonaro, etcétera, cualquier líder que se opone a los lineamientos globalistas. ¿Y dónde se encuentran? Pues si ustedes leen toda la literatura del World Economic Forum, pues encuentran que está calcado, o viceversa, todos los Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo sostenible, también mencionan al World Economic Forum, ¿no? Trabajan juntos. De ahí que se vea esa alianza homogénea, pro-globalista, institucional, todopoderosa. Digo todopoderosa porque ya vieron quiénes están detrás de este movimiento, incluyendo la Iglesia Católica, muchísimos gobiernos que ya han sido cooptados. Esto está pasando ante nuestros propios ojos. Y leyendo precisamente sobre el multilateralismo, vi una conferencia de la directora de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, donde coincide básicamente el lenguaje es prácticamente idéntico. Build back better, hay que reconstruir mejor. Es una oportunidad única la pandemia para poder reimaginar y resetear el mundo. Y ahí nos lleva a una especie de multilateralismo muy especial. De eso voy a hablar dentro de un momento. Antes de hablar de eso, miremos la Carta de las Naciones Unidas. Porque, bueno, quieren construir un nuevo mundo con base en la estructura de las Naciones Unidas actual, pero ¿son efectivas las Naciones Unidas actuales? ¿Esa maquinaria funciona? ¿Está cumpliendo con esa misión y esa visión que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucho más unión entre los países por la calamidad que acababa de acontecer? Ahora los países no están tan unidos. Y como ven ahí, se trata de países que fomentan la paz, ¿no es cierto? Que respetan los derechos. Ahora miren el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Están prácticamente todos, ¿no? China, Arabia Saudita, Zimbabue, todos los países que, no sé si Siria está, pero en todo caso hay una lista larga de países que violan los derechos humanos. Entonces esa membresía de alguna manera se ha degenerado, ¿no es cierto? Y ahora por defender este plan, que es mucho más amplio, se olvida de la raíz misma de la creación de los Estados Unidos, que es la defensa de la democracia y del orden liberal internacional. Así es, pues están perdiendo, pero esto es lo que hay por detrás. Además de la no intervención, entre los principios de Naciones Unidas está, y esto es clave en términos de nacionalismo y globalismo, la no intervención en asuntos de política interna de los países. ¿Qué vemos? Vemos el Pacto Global de Migración, un instrumento globalista, por definición, aprobado en Marrakech. El Global Compact, que tal vez pocos conocen, el Global Compact reúne a todas las compañías del mundo y métanse en el website y miren y busquen su país, Colombia, Perú, Argentina, España, lo que quieran y vean qué empresas están vinculadas. La ONU ha estado vinculando al sector privado de manera muy sutil desde hace más de 20 años y hoy en día, pues ahora encaja todo estos Global Compacts, tanto de migración como empresarial o otros acuerdos ambientales como el Acuerdo de Escazú, que básicamente le sustraen soberanía a las naciones y algunas decisiones ya se toman a nivel global. Después tenemos la China, paso rápidamente, y su proyecto hegemónico, un proyecto que está avanzando a una velocidad bárbara. Creo que fue Javier el que mencionó un crecimiento del 18%, eso lo publicó el Wall Street Journal, del 18%. Imagínense si se mantiene un crecimiento del 18% durante largo tiempo, pues China será el doble de lo que es dentro de un año o 2 años. Esto es una cosa monstruosa en términos de crecimiento económico y también monstruosa en términos de sus ambiciones hegemónicas. China es una cultura largoplacista, ¿no es cierto? Y sabía dónde iba a estar
de una manera u otra desde la época de Deng Xiaoping, por lo menos en términos de apertura económica, pero además con la tecnología y habiendo adoptado, habiendo aprovechado, ¿no es cierto?, esa evolución tecnológica durante los últimos 10, 20 años, hoy es una potencia tecnológica, pues ha logrado obviamente un ascenso vertiginoso. Aquí a la derecha vemos cómo China comienza en los años 90 a crecer, llega al 2030 y esto es una proyección, esta proyección ya va a cambiar, el COVID ha cambiado todo. Y vemos la China de antes y la China de hoy, ¿no es cierto?, con un Shanghái vibrante. Ahí estaba viendo una revista sobre la exposición de autos de Shanghái y ya el mercado automotriz también ha sufrido mucho por el crecimiento industrial chino. China tiene un proyecto que se llama la Franja de Ruta, que emula la ruta de la seda del pasado, y a pesar de que se lo ve ahí sobre todo sobre el continente europeo, este está realmente a nivel mundial, incluyendo América Latina. Hay muchos acuerdos que se firman, China presta plata bilaterales que se firman en términos de multilateralismo, mientras que promueve el multilateralismo en principio. Realmente a través de esta ruta de la seda lo que se establece son relaciones bilaterales muy estratégicas con los diferentes países, donde además presta plata y se crea lo que se llama la gran trampa de la deuda, como ha pasado en muchos países africanos. Yo estuve en Etiopía y vi la influencia de la China en Etiopía. Es una barbaridad, todo se llama la autopista sino-etíope, el centro sino-etíope, etcétera, etcétera, y no es el único. Sudán, toda la parte septentrional del África, básicamente conquistó el África con estos préstamos que en muchos casos endeudan a los países, no pueden pagar y pierden inclusive su infraestructura, como en el caso de Djibouti, de Sri Lanka, y de Venezuela, por favor, que le debe más de 60.000 millones de dólares a la China. Sus fuerzas militares han ido creciendo, ya se sabe que la fuerza naval de la China es la más grande del mundo, y mientras que Occidente se ocupaba de otros asuntos, la China iba creciendo también en términos de poderío disuasivo. Como les dije, gran intervención o gran sí, intrusión en el mercado tecnológico que era primeramente europeo y americano, y hoy hay una dominación inclusive en los temas de 5G y otros. Solo para ilustrar un poco lo que dijo Javier sobre la vigilancia, es un hecho. ¿Sí? China tiene lo que se llama el sistema de crédito social, donde saben exactamente qué es lo que usted hace, qué es lo que usted compra, con quién habla, qué libro leyó, etcétera, etcétera. Es un hecho, no es ninguna cosa utópica ni distópica, y como decía Miklos, el que no cree que la tecnología ya puede hacer estas cosas, pues está muy equivocado. El sistema de crédito social, el otro día vi un video de una niña que lo usaba, una china, y estaba muy contento, y en toda modernidad cogía un carro de la calle, lo prendía, tengo puntos para este carro, iba al supermercado, tengo puntos para esto, y al final decía, pero no se porte mal, porque le quitan los puntos, ¿no? Básicamente, esto es una manipulación y un control tecnológico de cada una de nuestras vidas que ya está ocurriendo y que cada vez se acerca más, entre China se acerca más a nosotros, que ya ocurre cada que miramos estos teléfonos celulares, está todo lo del mundo de los algoritmos, etcétera, en el cual no tenemos tiempo de entrar. Y acerquémonos a América Latina, porque el globalismo, desafortunadamente, en su esfuerzo de acabar con Occidente, de acabar con los Estados Unidos, dentro del marco también de la alianza de la izquierda internacional, y debido a las enormes ganancias, ¿sí?, se ha aliado de facto con el crimen transnacional organizado, que es lo que más nos afecta aquí en nuestra región. El crimen transnacional organizado es un fenómeno que pocos conocen, TOC, Transnational Organized Crime, que fue o que es en la estrategia de defensa de los Estados Unidos una de las dos prioridades fuera de sus fronteras, entre las cuales está el yihadismo y el TOC, el crimen transnacional organizado. Aquí ven un mapa muy escueto de sus rutas, de todo el tipo de comercio en el cual se involucran. La droga siempre primero, pero obviamente las armas, la minería ilegal, el tráfico de seres humanos y crecientemente la guerra cibernética. El hecho es que tenemos en América Latina
una gran plataforma del crimen organizado desde México hasta la Patagonia, diría yo, pero sobre todo en Venezuela, Ecuador y Colombia, y obviamente en Centroamérica en gran medida. Veamos las cifras. El crimen transnacional organizado tiene una cifra de 2.2 trillones de dólares anuales, ¿no es cierto? De esos, tenemos una cifra de casi 600 millones, hay un margen ahí, 600.000 millones de dólares. Es que usted lo pone en perspectiva, el PIB de Colombia creo que está en 330.000 millones de dólares. El doble del PIB de Colombia. Es un estado paralelo, pero que actúa por fuera de las reglas y que está envenenando a América Latina hasta lo más profundo de su ser. Y tenemos la infame cocaína. Y quiero recalcar que más que un problema de consumo, más que un problema de salud pública, se trata de un problema de corrupción institucional, de corrupción de partidos políticos, de corrupción de sociedad. ¿Y por qué digo que la droga no crece sola? Porque este es uno de los temas que el globalismo empuja, el de la legalización de la droga, y hemos visto esa droga crecer de manera, como dije antes, vertiginosa durante los últimos años. Esto no ha sido gratuito, ¿no es cierto? Esta droga sigue creciendo, todavía en Colombia no se ha empezado a fumigar, ¿no es cierto? Hay con cantidad de lobbies, obviamente, que también están backed, que están respaldados por estas organizaciones globales, ambientalistas, para que el glifosato no se use, a pesar de que se usa en la papa y en otras cosas, etcétera. Ya yo creo que muchos ya deben conocer el debate, y se empieza a multiplicar esa droga de una manera, pero bárbara, ¿no es cierto? Las cifras de droga en los últimos años, y vemos cómo coincide en el gráfico de la derecha con el proceso de paz de Colombia, ¿sí? Se multiplican, y no solo en Colombia, ahora estamos viéndolo en Perú, en Bolivia, miren la gráfica de abajo. Estamos en récords, ¿no es cierto?, en términos de cocaína, pero también del otro lado del mundo en términos de heroína, y también en Europa en términos de metanfetaminas. Es un mercado tan profitable, o de tantas ganancias, que difícilmente puede no influenciar en todos los procesos políticos, sociales, institucionales, y obviamente del crimen mismo en América Latina, en toda la región de América Latina. Aquí vemos las coincidencias, ¿no es cierto?, las zonas donde crece droga en Colombia en más oscuro, y las zonas de la presencia de las FARC y ELN en más oscuro. Obviamente hay un control por parte de carteles y grandes presencias de carteles mexicanos. También hay una industria gigantesca que no vemos porque hace parte de esa globalización subterránea. Yo a veces pienso en las alcantarillas. ¿Quién le gustaría meterse en una alcantarilla a ver qué es lo que pasa allá abajo? No vemos lo que pasa, pero debe ser espantoso. Pues lo que pasa aquí es espantoso, y le echamos la culpa a todo. Aquí en Colombia no, aquí los movimientos ahora con estas revueltas, ¿no es cierto? Es culpa de Petro, es culpa de Uribe, nunca, parece que se les olvidó que somos el ombligo de la droga del mundo, y por ende del crimen transnacional organizado, con miles de millones de dólares entrando en nuestras economías y corrompiendo los sistemas políticos, sociales y culturales. Aquí vemos que además no solo han crecido las hectáreas de droga, pero ha crecido también la productividad, porque sí hubo, por ejemplo, una reducción de hectáreas el año pasado, pero se produjeron más toneladas de cocaína, porque también hay mucha ciencia, hay mucha tecnología invertida por parte de los grupos del crimen transnacional organizado en el tráfico de drogas y otro tipo de actividades criminales como las que mostré. Aquí lo que tenemos en el caso de Colombia, Venezuela y Ecuador es una multinacional de la cocaína. Colombia la produce, Venezuela la exporta, Ecuador la exporta. Ecuador se convirtió en una plataforma por donde corren, creo que son 11.000 o 12.000 millones de dólares anuales de droga que transitan hacia Centroamérica, obviamente recogida por los carteles mexicanos, y eso sube. Ahí ven a la derecha la cantidad de rutas que se han hecho en un periodo de un año de las costas ecuatorianas, que son las mismas costas nuestras, de Tumaco, Buenaventura, donde se concentra la droga. Se preguntan a veces por qué Cali está tan mal. Es que si ustedes ven el mundo entero y les dicen encuentre un lunar donde está la mayor
cantidad de cocaína del mundo y de todos los carteles, pues es el Valle del Cauca y el sur de Colombia. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que salgan rosas y margaritas. A veces aquí nunca marchan contra la cocaína, contra la droga, marchan solo contra sus síntomas, la corrupción, los líderes sociales que mueren, etc. Ahogados en cocaína. Rutas del Caribe, por donde están saliendo drogas hacia los Estados Unidos, pero sobre todo hacia el África, contaminando toda el África. Yo fui director en Senegal y vi con el director de Naciones Unidas contra las drogas de UNODC, aviones aterrizando en la región, piloteados por venezolanos, mercancía colombiana. Este es un tránsito permanente y todo este dinero que está saliendo de este tráfico está financiando precisamente la destrucción de nuestras democracias, la destrucción, es decir, es un enorme factor contribuyente a los planes que tienen estas élites que se benefician, como verán, inclusive directamente de este tipo de tráfico. Después nos preguntamos, como les digo, ¿por qué será? ¿Por qué serán las cifras de homicidios en el mundo? Siempre que hay cifras de homicidios en el mundo, las 10 primeras ciudades son centroamericanas o del norte de Sudamérica, etcétera, etcétera. ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia? Deben ser las margaritas, seguramente. Y hay dos factores importantes aquí, que sí me quiero mencionar. Lo había hecho en un video anteriormente, pero se me hace clave. ¿Por qué ha progresado la droga también en esta región? Como arma revolucionaria, el propio Fidel mencionó, ¿sí?, que ese negocio de la droga podía contribuir a la revolución, y también como negocio, porque es un negocio fenomenal. Para Fidel, el narcotráfico era sobre todo un arma de lucha revolucionaria más que un medio para ganar dinero. El hecho es que esta industria ha sido beneficiada, en parte por esos actores del Foro de Sao Paulo, que está compuesto por ideólogos de izquierda, pero también por muchos miembros del crimen organizado per se, el propio Diosdado Cabello y otros. Y tenemos entonces básicamente este cerrar de ojos ante el crecimiento de droga durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La cosa no ha cambiado mucho durante este gobierno. Como les digo, Perú siguen creciendo los campos de coca, Bolivia, la industria sigue creciendo. ¿Y quién define las políticas internacionales de drogas? Y llegamos a nuestro amigo Soros, George Soros. Soros crea en los años 90 el Global Commission on Drug Policy, donde participan muchos expresidentes, líderes de negocios, como ven ahí el propio Branson, de Virgin Records. También hace parte el expresidente César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y Juan Manuel Santos, que también hace parte. ¿Quién propone la legalización? ¿Quién interviene directamente en las decisiones globales? ¿No es cierto? Las decisiones globales se toman en principio en el seno de las Naciones Unidas, pero con una intervención prácticamente directa del Open Society Foundation de George Soros. En síntesis, el Open Society Foundation maneja prácticamente todos los foros que discuten las políticas de drogas y promueve la legalización. Y la legalización puede que sea una solución, esa no es la discusión que deberíamos tener acá, la vamos a tener y hay que tenerla. Puede ser o no la solución. El problema es quién gana de esta legalización. Y llegamos al negocio, para que entendamos por qué estamos en donde estamos, en Colombia y en gran parte de América Latina, con este crecimiento exacerbado de la droga. En los años 80, 90, Soros ya empieza a invertir en la legalización de la marihuana. Y durante estos 20 años se fue ablandando el tema, dañina o no, y no estoy entrando en ese tipo de juicio, pero básicamente hoy en día es legal en Canadá. ¿Y a qué nos enfrentamos hoy? ¿O a qué se enfrenta? No, ¿de qué goza Soros? Nada más y nada menos de un mercado en el 2025 proyectado a 150.000 a 146.000 millones de dólares. La mayoría de las compañías que invierten en el cannabis de América Latina son canadienses, ¿no? Es una inversión de negocios, por eso les digo que ese debate de la legalización, lejos de ser por el bien común,
o por el bien de la humanidad, tiene un negocio fenomenal. Y esta es la marihuana. Imagínense lo que sería la cocaína. Como ya mencionó, creo que también fue Javier, el propio Soros está promoviendo con Santos, a través del Open Society Foundations y del Crisis Group, que vamos a ver ahora, esa industrialización de la coca. El mercado de la cocaína legal es un mercado incalculable. La cocaína es considerada por la Asociación de Otorrinolaringólogos de Estados Unidos como uno de los anestésicos más efectivos o el más efectivo, entre muchos otros usos. Y obviamente, si la legalizamos, pues ya habrá gente que habrá invertido, como en el caso de la marihuana, y seguiremos de cantera del mundo. ¿Y qué es el grupo de crisis? Ese otro órgano que maneja, de las organizaciones de Soros, que maneja en gran parte lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia y que interviene permanentemente. Pueden ver opiniones publicadas por el propio Open Society de lo que hay que hacer o no hay que hacer con las drogas, que si el glifosato no o el glifosato sí. Y este grupo, del cual también hace parte Juan Manuel Santos, fue visitado por el presidente Duque en su primera visita a Bruselas, recién posesionado. Fue a hablar ante la Unión Europea y su automóvil paró en el Crisis Group a rendir cuentas después de que le había dicho a Colombia que el proceso de paz y el acuerdo de paz era un desastre. Fue a comprometerse diciéndole al grupo de Soros directamente, Crisis Group, sobre el cual leí un artículo hoy impresionante sobre la influencia que tienen no solo en Colombia, en más de 80 países, a rendirle cuentas en el sentido de que el proceso de paz no se iba a interrumpir. Ustedes simplemente saquen sus conclusiones. Lo que tenemos, a mi modo de ver en este sentido, y lo que explica el hecho de que ese acuerdo de paz siga tan vigente, es esa legitimación de la droga, tanto como arma revolucionaria por un lado, como lo que se viene, ¿no es cierto? Porque eso de la legalización vendrá mucho más rápido. Bajo un gobierno Trump hubiera sido muy difícil, bajo un gobierno Biden, que es básicamente que lo respalda, o yo no sé si es más bien al contrario, él lo respalda a ellos. Soros, Gates, ¿no es cierto? The Ford Foundation, the Rockefeller Foundation, todos los que vimos, obviamente son ellos que están en pro de este gran paso. Termino aquí y déjame, y quedo a sus órdenes.